día. El día de hoy vamos a seguir revisando algunos de los temas de lo que es relacionados con el cálculo vectorial. Y el día de hoy vamos a trabajar con algo que se conoce como los vectores unitarios. Y bueno, pues estos tienen diferentes aplicaciones y lo podemos utilizar bajo diferentes condiciones. Entonces, esto se define como todo vector A, digamos donde está A1, A2, A3, se puede representar en función de los vectores característicos. Característicos, o también se les conoce como vectores principales. En ese sentido, bueno, pues se conoce más comúnmente a estos vectores como I, J y K. Es como comúnmente conocemos a estos vectores. ¿Y qué querrá decir o a qué se refiere cuando hablamos de los vectores característicos? Bueno, pues básicamente vamos a trabajar con algunas características muy particulares. Es decir, lo primero que tenemos que hacer pues son algunas características muy específicas, y a partir de esas nosotros podríamos establecer algunos criterios muy, muy particulares. En ese sentido, entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tratar de aquí de dibujar un plano. Y a partir de aquí vamos a tener diferentes consideraciones. Entonces nosotros habíamos visto, por ejemplo, anteriormente, digamos, o dijimos que nosotros teníamos en esta parte, nosotros conocíamos comúnmente, pues ahora sí que lo que es, dijimos que utilizábamos aquí el eje de las X, por aquí utilizábamos el eje de las Y, y en este nosotros determinamos que era el eje de la Z. Y a partir de ahí nosotros podíamos tener diferentes coordenadas. En ese sentido, entonces, lo que nosotros vamos a referirnos o con lo que nosotros vamos a trabajar es con los vectores unitarios. ¿Y qué querrá decir eso? Bueno, los vectores unitarios tienen una característica muy particular. Entonces, ¿qué es un vector unitario? Nosotros decimos que I es igual, en la coordenada de X es 0, en la coordenada de Y es 0 y en la coordenada de Z es 0. Y ese sería el vector unitario y cuando el valor de 1 en X. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Bueno, nosotros vamos a tener un vector de la siguiente forma. Entonces, nuestro vector unitario básicamente está colocado en esta parte. Entonces, ese sería nuestro vector. Ese sería básicamente nuestro vector I. Este sería nuestro vector I, el que nosotros tenemos en estas condiciones. Y entonces, a partir de ahí, bueno, también nosotros podemos trabajar con lo que conocemos como un vector J, que es igual a 0 en la coordenada X, 1 en la coordenada Y y 0 en la coordenada Z. Y entonces ya tendríamos lo que es nuestro vector unitario en lo que es el eje de las Y. Nosotros tendríamos en esta parte nuestro vector unitario. Y bueno, pues ahí tendríamos lo que es J. Y entonces estamos trabajando básicamente con estos vectores unitarios. Y además también tenemos otro que se conoce como el vector unitario K, y ese es igual a 0 en la coordenada X,
0 en la coordenada y 1 en la coordenada z. Entonces nosotros podríamos tener estas condiciones y decir que nosotros tenemos un vector unitario, pues básicamente en esta parte, en el eje de la z. Y bueno, pues se conoce comúnmente como el vector unitario K. Y ya tendríamos esta característica. Ahora, una de las partes importantes que nosotros vimos y que nosotros dijimos está relacionada directamente con lo que se conoce como la magnitud o la norma del vector. ¿Por qué se llaman unitarios? Bueno, porque la norma, si nosotros estimamos la norma de es decir, digamos que la norma muy característica de este vector, bueno, pues la norma de ese vector será la norma de I, o también la conocemos como la magnitud de I. Tiene una peculiaridad. ¿Y cuál es la peculiaridad? Bueno, pues que es igual a 1. Por eso es que se conocen como los vectores unitarios. Entonces, al igual va a suceder para lo que es J, la norma de este vector, la norma del vector J, bueno, pues es igual a 1. Y la norma de lo que es el vector K, pues también debería de ser igual a 1. Y esa es la característica primordial. Por eso es que a estos vectores se les conoce como los vectores unitarios. Entonces nosotros podemos decir que son vectores unitarios. Entonces le ponemos son vectores unitarios. Porque si nosotros estimamos la norma del vector, nosotros podemos demostrar esa parte. ¿Cómo estimamos la norma del vector? Bueno, pues recordando algunas sesiones anteriores, nosotros dijimos que ¿cómo estimamos la norma de un vector? Bueno, entonces nosotros dijimos que la norma de un vector se estima de la siguiente forma. Nosotros dijimos que, digamos, en este caso nosotros queremos la norma del vector A. Tiene algunas características importantes. Entonces nosotros dijimos que para estimar la norma del vector o la magnitud del vector, nosotros hacíamos lo siguiente. Lo que teníamos que hacer era A1 al cuadrado más A2 al cuadrado más A3 al cuadrado. Y una vez que obteníamos estos valores al cuadrado, pues lo único que teníamos que hacer era obtener pues la raíz cuadrada de la siguiente función, y a partir de aquí nosotros teníamos lo que es la raíz cuadrada. Y entonces, si obtenemos la raíz cuadrada, vamos a tener la norma del vector. Entonces, si nosotros sustituimos los valores, digamos, de I, si nosotros quisiéramos saber la norma de I, sería, por ejemplo, el primer término sería 1 al cuadrado más 0 al cuadrado más 0 al cuadrado. Ya esto le vamos a obtener la raíz. Entonces, digamos que esto es igual. Dijimos que sería 1 por 1. 1 más 0 al cuadrado sería 0 más 0. Porque 0 al cuadrado tendríamos la norma. Y entonces vamos a decir que la norma de esto sería la raíz de 1. Y entonces, bueno, pues habría que estimar la raíz cuadrada de 1 para saber cuál sería la norma de este vector. Entonces, si nosotros hacemos la raíz cuadrada de 1 es igual a 1, es igual a 1, por lo tanto, entonces la norma de I es igual a 1. Por lo tanto, entonces nosotros concluimos que esto, podemos concluir que es un vector unitario. Entonces ya queda demostrado específicamente que esto, pues es, como nosotros establecimos, un vector
unitario. En ese sentido, entonces, eso es básicamente lo que nos dice los vectores unitarios. Entonces, vamos a ver algunas características particulares y vamos a ver lo siguiente. Entonces, decimos sean vectores unitarios entonces sean vectores unitarios lo siguiente. Entonces nosotros vamos a decir que A es igual a A1, A2, A3. Y entonces nosotros podríamos decir que si es unitario, entonces tendríamos que ver las siguientes condiciones. Nosotros vamos a decir que A1, A2, A3 sería igual a A1, 0,0 más 0 a 2,0 más 0,0, a 3. Y entonces, bueno, pues nosotros podríamos establecer algunas cuestiones aquí. Entonces nosotros podemos decir también que A1, A2, el vector A3, es igual si nosotros sacamos la constante, es decir, nosotros queremos quitar, digamos, este elemento. Nosotros queremos quitar este elemento y ponerlo por aquí. Entonces podemos hacer lo siguiente. Entonces nosotros decimos que nosotros decimos lo siguiente. Entonces vamos a decir que A1 que multiplica a 1,0,0 y pues estaríamos prácticamente reescribiendo lo mismo más ahora A2. Lo único que nosotros hicimos es esta parte, esto que está aquí, nosotros lo pusimos aquí. Y entonces vamos a decir lo siguiente: A2 que multiplica a 0,1,0 más A3 que multiplica a 0,0,1. Y a partir de ahí nosotros ya podríamos establecer ciertos criterios. Entonces, reescribiendo esta parte, nosotros podríamos decir que A1, A2, A3 es igual a lo siguiente. Sería A1, y nosotros dijimos aquí que es una parte importante. Nosotros dijimos que básicamente esto que está por aquí, nosotros dijimos que esto que está por aquí, nosotros dijimos lo siguiente: nosotros dijimos que estas cuestiones pues están directamente relacionadas. Dijimos que la y está directamente relacionada con la x, por ejemplo. Y si existe esa relación, entonces nosotros vamos a decir A1y más A2j más A3k. Y entonces ya tendríamos ciertas condiciones. Ahora vamos a ver un ejemplo de estas características. Entonces, como ejemplo, vamos a decir ejemplo. Nosotros decimos ejemplo. Y entonces, si tenemos estas condiciones, nosotros vamos a decir, por ejemplo, el primero sería el vector 2. Sería el vector 2, menos 3, 5 es igual a 2i menos 3j más 5k. Más 5k. Y si ya tenemos estas condiciones, bueno, pues nosotros podríamos tener también otro vector. Nosotros vamos a decir que es el vector y vamos a decir que es 0, menos 4, 3, y eso sería igual a 0 y menos 4j más 3k.
Y esto mismo nosotros lo podemos escribir de la siguiente forma. Entonces, una de las partes es que nosotros podríamos a este elemento omitirlo. Simplemente lo que vamos a hacer es omitir el elemento y entonces lo que hacemos debido a que es cero, pues no es necesario incluir el elemento. Entonces podríamos reescribir que sería, básicamente nosotros podríamos reescribir lo siguiente. Nosotros decimos que sería menos 4J más 3K. Y entonces ya estaríamos trabajando con lo que son los vectores unitarios. Y una de las partes importantes que nosotros utilizamos cuando trabajamos con estos vectores unitarios, pues son algunas características muy particulares. Por ejemplo, es interesante para nosotros hacer algo que se conoce como el producto entre vectores. En ese sentido, entonces, vamos a cambiar un poquito y vamos a ver cómo es el producto entre vectores. Entonces, diciendo lo siguiente, nosotros vamos a establecer esta parte, el producto entre vectores. El producto entre vectores. Y a partir de aquí, bueno, pues nosotros vamos a tener algunas condiciones. Entonces, comúnmente se le conoce a esta parte el producto de vectores, el producto entre vectores. También se le conoce como el producto punto. Entonces es importante recordar esta parte, que a esto también lo vamos a recordar como el producto punto, y es importante, digamos, recordar este aspecto, saber que esto también se le conoce como el producto punto porque lo vamos a estar trabajando. Entonces decimos, vamos a decir, sean A igual, a A1 y más A2J más A3K. Y B igual. ¿A qué va a ser igual? A B1 y más B2J más B3K. Y una vez que tenemos esta parte, digamos que tenemos, entonces podríamos hacer algunas operaciones. Entonces, vamos a establecer y vamos a decir dos vectores cualesquiera. Entonces diríamos, dos vectores cualesquiera. Dos vectores cualesquiera vamos a definir el producto punto. Entonces vamos a decir que el producto entre A punto B es igual a la norma de A por la norma de B por el coseno del ángulo teta. En este caso vamos a resaltar que es el ángulo menor entre A y B. Entonces ya tenemos ciertas condiciones, ya podemos establecer ciertos criterios y vamos a tener, pues que si bien es cierto, entonces podríamos definir algunas cosas. Voy a reescribir esta parte para que quede un poquito más claro. Entonces vamos a decir que teta es el ángulo menor
entre A y B. Entonces θ es el ángulo menor entre A y B. Y a partir de aquí podemos hacer pues algunas condiciones muy particulares. Entonces tendríamos que tener presente esta parte, que θ va a ser el ángulo menor entre A y B. Y una vez que tenemos, digamos, claro todo, digamos, las condiciones de los ángulos y que sabemos que es el ángulo menor entre A y B, bueno, pues podríamos establecer algunos criterios también importantes en este sentido. Entonces, vamos a determinar algunas condiciones. Si nosotros básicamente dibujamos lo que es un plano, entonces nosotros lo veríamos de la siguiente forma. Nosotros podríamos establecer, por ejemplo, si nosotros tenemos en esta parte lo que es el vector. Nosotros dijimos que este es el vector A y que, por ejemplo, este otro va a ser el vector B. Entonces tendríamos algunas características muy particulares. Nosotros vamos a decir que este es el vector A, ese es el vector A y este sería el vector B. Y si tenemos esa parte, bueno, pues el ángulo que se forma aquí sería nuestro ángulo θ. El ángulo que se forma aquí lo conocemos como θ y podríamos establecer algunos criterios. De igual forma, si nosotros podríamos pensar en alguna otra forma entre los vectores, nosotros podemos definir algunas condiciones. Si nosotros tenemos una forma entre los vectores, digamos, algo más o menos de este estilo, como lo que nosotros estamos viendo ahora, bueno, pues tendríamos, digamos, si este es el vector A y este es el vector B, bueno, pues el ángulo que se forma aquí sería nuestro ángulo θ y a partir de ahí tendríamos ciertas condiciones. Otra de las propiedades que tiene, bueno, pues tendríamos que ver algunas otras condiciones muy particulares. En ese sentido, entonces vamos a ver algunas propiedades y algunos elementos que tienen estos vectores. Entonces, la primera, digamos que vamos a decir, nosotros vamos a establecer uno, digamos que si A punto B es mayor que 0, entonces nosotros vamos a decir que el ángulo θ es menor que pi medios, es decir, 90 grados. Y entonces también tendríamos algunas otras condiciones. La segunda, digamos que si el producto punto entre A y B es menor que 0, entonces vamos a tener algunas condiciones específicas y vamos a decir que el ángulo θ deberá ser mayor que pi medios. Por lo tanto, bueno, pues 90 grados lo podemos ver. Y por último, digamos que otra de las propiedades sería si el producto punto entre A y B es igual a 0, en ese sentido, entonces decimos que el ángulo θ es igual a pi medios. Y bueno, pues eso lo podemos utilizar bajo ciertas condiciones. Y una de las características, una de las notas que podemos decir, por ejemplo aquí, nota, que se cumple bajo ciertas condiciones, es la siguiente. Digamos que si decimos lo siguiente, si A y B no son nulos y A punto B es igual a 0, entonces a estos vectores se les llama, a estos vectores se les llama
ortogonales. Entonces, si cumplimos esa condición, pues una de las características principales es que a estos vectores les vamos a llamar ortogonales. Y entonces, con esas características, nosotros podríamos trabajar bajo ciertas condiciones. Y entonces, una vez que tenemos eso, que trabajamos con los vectores, bueno, pues entonces el producto, digamos, entre estos vectores sería de la siguiente forma. Entonces, vamos a definir el producto escalar de estos vectores. Es de la siguiente forma. Entonces nosotros vamos a decir que A.B es igual a A1, B1 más A2, B2 más A3 por B3. Y entonces pues podríamos realizar pues básicamente un ejercicio. Nosotros vamos a establecer un par de vectores. Entonces nosotros vamos a decir, vamos a establecer pues lo que es un ejemplo. Entonces decimos ejemplo. En ejemplo, nosotros tendríamos las condiciones de nuestro ejemplo y nosotros podemos decir lo siguiente. Entonces decimos que nosotros vamos a decir que A es igual a 2, menos 3,5 y entonces vamos a decir que B es igual a 0, menos 4,3. Entonces vamos a reescribir aquí esta parte. Entonces nosotros dijimos que A.B es igual a A1. ¿Cuál sería A1? Entonces nosotros dijimos que era A1 por B1. Y entonces los vamos a reescribir. Entonces nosotros decimos, esto es igual a A1, que A1 dijimos que es 2, que multiplica a B1, más, nosotros dijimos que era A2 por B2. Y nosotros dijimos entonces que esto es menos 3 por menos 4, más, ahora, nosotros dijimos que este era A3 y esta era B3. En ese sentido, entonces nosotros tendríamos lo que es 5 por 3. Y si ya tenemos estas condiciones, bueno, pues entonces tendríamos que hacer la multiplicación entre cada uno de ellos. Entonces decimos A.B es igual, A.B es igual, 2 por 0, pues sería 0, más, serían 3 por 4, son 12, más 5 por 3 son 15. Y entonces ya tendríamos ahí algunas condiciones muy particulares. Entonces ya no tiene mucho problema porque entonces sería A.B es igual a 12 más 15. Y por último A.B es igual a 27 unidades. Y entonces ya tendríamos lo que es la respuesta de A.B. Y a partir de ahí, pues ya tendríamos la solución. Y esta es una de las partes importantes entre estas características. Entonces, la característica también muy particular de este elemento es que lo que nosotros tenemos, o se le conoce a este se le conoce como un escalar. Este es un
escalar. Y entonces a partir de ahí nosotros podríamos establecer pues ciertas condiciones. Entonces ya tendríamos lo que es el producto punto. Y otra de las partes importantes, nosotros ya tenemos el producto punto. Dentro de la ecuación que trabajamos, nosotros establecimos o dijimos, ya que tenemos el escalar, bueno, tendríamos ciertas condiciones muy particulares. Por ejemplo, podemos obtener lo que es el coseno del ángulo y podríamos trabajar con diferentes cuestiones. Entonces, ya que tenemos el escalar, vamos a establecer ciertas condiciones. Entonces ya conocemos que el escalar es 27 unidades y a partir de aquí vamos a obtener ciertas características. Entonces nosotros dijimos anteriormente, dijimos algunas características muy especiales. Entonces nosotros dijimos entonces nosotros establecimos algunas características importantes. En ese sentido, entonces nosotros dijimos que donde A.B es igual a la norma de A por la norma de B por el coseno de teta, como lo tenemos escrito en la primera parte. Entonces, si nosotros ya conocemos básicamente A.B, entonces tendríamos que hacer algunas características muy particulares. ¿Qué nos falta? Bueno, pues nos faltan algunos elementos, digamos, para determinar cuál es el ángulo. Si nosotros quisiéramos saber específicamente, por ejemplo, ¿cuál es el ángulo? ¿Cuál es el ángulo entre A y B? Pues tendríamos que hacer alguna forma diferente. Entonces, ¿qué nos falta para saber cuál es el ángulo entre A y B? Bueno, lo siguiente, lo primero que tendríamos que hacer, pues es trabajar básicamente con un despeje. Si bien es cierto, pues este valor ya no es complejo para nosotros porque nosotros ya sabemos o ya dijimos que A.B es igual a 27 unidades. Entonces, ese ya no nos preocupa hasta cierto punto mucho, ya lo conocemos. Pero otra de las partes importantes entonces es conocer el ángulo. Entonces, lo que tendríamos que hacer pues sería básicamente un despeje. Entonces, nosotros decimos que A.B es igual a la magnitud de A por la norma de B, que es lo mismo, la magnitud de la norma, por el coseno de teta. Y a partir de aquí nosotros podríamos hacer lo que es básicamente un despeje. Si esta parte que tenemos aquí está multiplicando, bueno, para nosotros sería conveniente que esta parte básicamente se pase para este lado. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, pues con la operación contraria, eso no tiene mucho problema y entonces vamos a decir que A.B es igual a la norma sobre la norma de A sobre la norma de B y entonces la norma de A por la norma de B sobre la norma de A
por la norma de B que multiplica el coseno de teta. Y aquí pues esto ya no tiene mucho problema porque pues básicamente esta parte se va a hacer 1. Cuando nosotros dividimos va a pasar a ser 1 y bueno pues ya tendríamos ciertas características. Entonces nada más la voy a reescribir un poco. Y entonces me quedaría básicamente que es el coseno de teta es igual a A punto B sobre A, la magnitud de A por la magnitud de B. Y entonces, pues ya aquí no me queda otra más que trabajar con las cuestiones trigonométricas y a partir de aquí, pues yo ya podría hacer ciertas condiciones. Entonces, lo que vamos a hacer sería que teta es igual al coseno inverso de A punto B sobre la magnitud de A por la magnitud de B. Y entonces ya tendríamos la forma de encontrar básicamente el ángulo. Ya tenemos una manera muy particular que nos puede ayudar a determinar lo que es este ángulo que está aquí. Y entonces una vez que tenemos ya esta forma, pues ya nos queda menos por hacer. Si bien es cierto, no nos preocupa mucho la parte del numerador. No nos preocupa tanto. Y la razón principal es que pues tenemos ahí aún algunas condiciones. Entonces para nosotros no nos preocupa porque sabemos que este valor es igual a 27 unidades. Lo acabamos de determinar. Si bien es cierto, lo que en realidad necesitamos es conocer a cuánto es igual la magnitud de A y bueno, también a cuánto equivale la magnitud de B. Y entonces, conociendo estas cuestiones, pues tendríamos que utilizar digamos, el vector. Y entonces nos dice aquí que el vector, digamos, A es igual al vector, dijimos que es 2, menos 3, 5, como lo vemos en la hoja anterior, y dijimos que B es igual a 0, menos 4, 0, menos 4, 3. Y una vez que tenemos este vector, bueno, pues nosotros podríamos contener ciertas condiciones. Entonces nosotros dijimos que la magnitud de A es igual a 2 al cuadrado más 3 al cuadrado más 5 al cuadrado. Y todo esto por la raíz. Y dijimos que B sería igual a 0 al cuadrado más menos 4 al cuadrado más 3 al cuadrado. Y a todo esto le vamos a obtener la raíz. Y entonces la magnitud de A sería igual a 2 al cuadrado serían 4 unidades, más 3 al cuadrado serían 9, más 5 al cuadrado serían 25 y obtenemos la raíz de estos números. Mientras que B es igual, pues básicamente a 0 al cuadrado sería 0, más menos 4 al cuadrado, 4 por 4 son 16, más 3 por 3 sería 9 y obtenemos la raíz de esta parte. Y entonces una vez que tenemos, bueno, pues esto ya no tiene mucho problema porque lo único que tendríamos que hacer pues es que la magnitud de A es igual, serían básicamente hacer la suma, serían 25 más 9 son 34 y 4 serían 38. Por lo tanto, esto sería igual a la raíz de 38 unidades, mientras que la magnitud de B pues tendría algunas características muy particulares. Entonces la magnitud de B vamos a decir que pues nada más habría que sumarlo y dice que es igual a la raíz de 25 porque 16 más 9 son 25 unidades. Y una vez que obtenemos esto, bueno, pues la raíz de la magnitud de A, que es raíz de 38, no tiene un valor exacto, pero está la magnitud de B sí, por lo tanto B es igual a 5 unidades. Y una vez que ya tenemos, digamos, estos valores, pues ya nada más lo único que tenemos es que hacer una sustitución. Ya conocemos cuáles son los valores de nuestra fórmula. Y entonces nosotros vamos a decir que teta es igual, nosotros vamos a decir al coseno inverso de que, bueno, pues nosotros dijimos que en la parte, en el denominador,
va el producto de la magnitud de A por la magnitud de B. En ese sentido, entonces serían 5 raíz de 38. Y pues en la parte del numerador serían las 27 unidades que ya conocimos. Y bueno, pues tendríamos que hacer básicamente las cuentas. Entonces, si nosotros queremos saber los decimales, entonces nosotros podemos decir, básicamente es que teta es igual al coseno inverso de 30.8221, así. 27 entre 30.8221. Y una vez que tenemos esta parte, pues ya podríamos obtener el coseno y sería el coseno inverso del siguiente decimal, 0.8760 si nosotros dividimos. Y si ya tenemos este valor, bueno, pues nada más tendríamos que utilizar nuestra calculadora y nos diría que teta es igual a 28.8364 grados. Y esa sería nuestra respuesta. Ese sería el ángulo menor entre este par de vectores. Y bueno, pues hasta este punto le dejamos. Esta sería nuestra respuesta. Este sería el ángulo que nosotros estamos buscando para nuestro ejercicio. Y entonces, bueno, pues a partir de aquí se pueden hacer algunas otras consideraciones importantes.